Una lámpara se fabrica a partir de una esfera de vidrio a la cual se le realizó un corte plano para obtener así la abertura de esa lámpara, que es lo que muestra la imagen. Esto era una esfera, se realizó un corte y quedó de esta manera. La medida del radio de la esfera es de 20 centímetros. Además, cuando se realizó ese corte, el centro de la abertura de la lámpara está a 12 centímetros del centro. Aquí me están hablando de esta distancia de aquí. La siguiente figura muestra esa lámpara. Entonces tenemos dos datos, radio de la esfera y la distancia entre el corte y el centro. Entonces quiere decir que el radio de la esfera es de 20, que sería esta medida, y 12 sería la distancia entre el corte y el centro de la esfera. Pregunta, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la medida del radio de la abertura de esa lámpara? O sea, de esta circunferencia que se forma aquí, ¿cuánto mide el radio? Y el radio sería del centro a un punto en la circunferencia, que claramente es esta medida de acá. Ese es nuestro planteo. ¿Dónde están los 90 grados? Entre la distancia y, bueno, con la distancia y con el radio de la sección plana, ahí es donde siempre van a ir los 90 grados, al menos en estos contextos de esta prueba. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, el radio se resuelve con el teorema de Pitágoras con cateto, porque fíjense ustedes que del triángulo rectángulo que se formó acá, el radio del corte y la distancia son los catetos y el radio de la esfera es la hipotenusa. Entonces estamos ante la situación que para averiguar ese cateto, que sería R, eso es igual a la raíz cuadrada de la resta de la hipotenusa al cuadrado más cateto al cuadrado. Yo cuento con que ustedes dominan Pitágoras. Entonces, ¿verdad? Estoy asumiendo esa parte, que para averiguar una hipotenusa sumamos, que para averiguar un cateto restamos como en este caso. Entonces el radio es igual a ese cálculo que están viendo ahí. Vamos a resolverlo por acá. Sacan su calculadora, cualquier calculadora, y vamos a digitar eso que están viendo ahí. Voy a taparlo en este momento. Entonces ustedes digitan, bueno, ponen primero la raíz, 20 al cuadrado, le restan 12 al cuadrado. Esto con cualquier calculadora se hace de la misma manera. Igual 16. Entonces significa que ese radio mide 16 y la pregunta es por el radio. Opción A. Ese es el ejercicio más básico que pueden recibir ustedes de este tema, porque les están dando la figura. El triángulo está dibujado y además les preguntan directamente por el radio y eso es todo. Porque hay otras situaciones posibles, estén preparados. Les pudieron haber preguntado por el diámetro en lugar del radio. Nada más tenían que duplicar este 16, 16 y 16, diámetro 32, por ejemplo. Les pudieron haber preguntado por la longitud de la circunferencia o por el área de esta sección plana, de esa circunferencia. Entonces, algo que les adelanto que ustedes tienen que saber para este tema es la fórmula de la longitud de la circunferencia, 2 por pi por r, y la fórmula del área, que sería pi por r al cuadrado. No descuiden estas dos fórmulas porque en cualquier momento va a salir y en este bloque ustedes van a notar que por ahí vamos a utilizar alguna de esas dos fórmulas. Una máquina fabrica copas a partir de esferas de vidrio y la medida del radio de cada una de esas esferas es de 5. Para elaborar cada copa, la máquina le realiza un corte a cada esfera, para obtener así una sección plana que representa la abertura de la copa. Bueno, esa situación ya tiene que ser para ustedes muy clásica. Tienen que tratar de aprender a dibujar una esfera, una aproximación de esfera. Les recomiendo que empiecen dibujando una circunferencia, ahí más o menos. Y cuando tengan ustedes esa circunferencia dibujada, háganle pues algo así
que eso simularía lo que es el corte que se le hace. Y luego pues borran un poquitito ahí la parte de arriba. Entonces ya más o menos a ustedes les quedaría algo que representa la esfera después de haber sido cortada. Bueno, ¿qué dato nos están dando? El radio de la esfera. Yo voy a plantear el radio de la esfera con R mayúscula. Luego me están hablando o me están diciendo que si el centro de la sección plana está a 3 centímetros del centro de cada esfera de vidrio, ok, el centro de la sección plana es la circunferencia, está a 3 centímetros del centro de la esfera. Entonces aquí tenemos una distancia de 3. Entonces tengo la distancia de 3 y tengo el radio de la esfera. El radio de la esfera lo pueden ustedes trazar hacia acá o hacia acá. Es cierto que el radio se puede trazar hacia muchos lados, pero siempre buscamos ese triángulo que se nos va a formar como casi muy obvio. Pregunta, ¿cuál es la medida del radio de la abertura de cada copa fabricada? ¿Cuál es el radio de la abertura? Este radio de acá. Entonces vean que terminamos planteando un ejercicio similar al anterior. Si vienen seguido, se dieron cuenta que es prácticamente lo mismo, pero ¿qué era lo difícil de este ejercicio comparado con el anterior? Que no teníamos una figura y teníamos que armar la información. Radio de la esfera 5. La distancia de 3 centímetros del centro de la sección plana al centro de cada esfera. Esta es la sección plana del centro al centro de la esfera, era 3. Y la pregunta era por el radio de la abertura. Entonces igual es un Pitágoras de cateto, donde el radio es el cateto, y se calcula restando hipotenusa al cuadrado menos el radio al cuadrado, menos el cateto, perdón, al cuadrado. Y esto nos va a dar, no lo voy a digitar, este es un cálculo muy básico, raíz de 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado nos va a dar 4. Entonces la medida del radio es la opción B. Recordarles que no solamente les van a preguntar por el radio, les pueden preguntar por el diámetro, les pueden preguntar por el área o les pueden preguntar por el perímetro o longitud de circunferencia. Preparados porque en cualquier momento sale un ejercicio de esos. Una lámpara se fabricó a partir de una esfera de cerámica a la cual se le realizó un corte plano para obtener así la abertura de esa lámpara. La medida del radio de la esfera es de 25. Además, al momento de realizar ese corte, el centro de la abertura de la lámpara está a 24 centímetros del centro de la esfera. ¿Cuál es la medida del radio de la abertura de la lámpara? Como pueden ver, es una situación conocida, ya se han hecho muchos similares, donde tenemos que tratar primero de dibujar una circunferencia para luego simular el corte que se le hace, digamos más o menos así. Y luego ustedes borran un poquitito ahí la parte de arriba. Y ahí tenemos la esfera con su respectivo corte, donde tenemos el dato de radio de la esfera, 25. Luego tenemos que al momento de realizar el corte, el centro de la abertura, que es este puntito azul que acabo de poner, está a 24 del centro de la esfera. Y el centro de la esfera, digamos que es aquí. Entonces aquí tenemos 24, que le llamaríamos la distancia. Y el radio de la esfera, que convenientemente lo vamos a poner aquí, 25. La pregunta es, ¿cuál es la medida del radio de la abertura de esa lámpara? Radio de la abertura de la lámpara. Ok, situación que hemos hecho muchas veces y cuidado, llegan ustedes a fallar eso, ¿verdad?
Nos hace falta el radio de la sección que se cortó y ese radio es un cateto. Por lo tanto, radio es igual a la raíz cuadrada, esto es el teorema de Pitágoras, donde ¿cómo averiguamos un cateto? Ok, la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Resuelven y eso les va a dar 7. 7 es la medida de este radio del corte, con una distancia de 24 y con un radio de la esfera de 25. No pierdan detalle a este ejercicio porque vean cómo ha salido. Entonces es casi un hecho que salga algo similar. No siempre les van a preguntar por el radio del corte. Puede ser que a ustedes les den el radio del corte, que les den la distancia y les pregunten por el radio de la esfera. O puede ser que les den el radio de la esfera, que les den el radio del corte y les pregunten por la distancia. Cualquiera de esas variantes puede salir.